Hoy vamos a ver el montaje de instalaciones frigoríficas, empezando por los cerramientos, por la cámara en sí, y después iremos viendo cada uno de los elementos que forman el circuito frigorífico y la instalación eléctrica de la instalación frigorífica. Bien, para el montaje de los cerramientos y soleras hemos de tener en cuenta que la densidad de flujo térmico, es decir, la cantidad de calor por unidad de tiempo y por unidad de superficie que puede entrar en la cámara tiene que ser inferior a 8 vatios metro cuadrado para cámaras de fresco, es decir, cámaras de conservación de productos frescos, no productos congelados ni túneles de congelación, tiene que ser inferior a 8 vatios metro cuadrado. Y para cámaras de congelados, es decir, para conservación de productos congelados y túneles de congelación, tiene que ser inferior a 6 vatios metro cuadrado en estas cámaras. Esto nos lo dice la IF11 del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas. Principalmente los elementos que se están utilizando como aislamiento en las cámaras frigoríficas es el poliuretano o PUR, el poliisocianurato o PIR y el poliestireno extruido que se suele utilizar en los suelos. Bien, el montaje del suelo en la cámara. Hemos de distinguir, digamos, tres tipos de cámaras. Cuando son cámaras de fresco, cámaras donde se realiza el proceso de despiece, de meterlo en bandejas, la carne y todo esto. En este caso el suelo no se aísla, sino sería simplemente la solera que tengamos en la nave, nada más, porque son temperaturas que pueden rondar los 10-15 grados en ese caso. Cuando tenemos suelo para cámaras de refrigerados, el proceso de montaje del suelo sería el siguiente. Tendríamos una solera de hormigón, después tendríamos una barrera antivapor, cuya función es que el vapor no condense en el aislamiento, que podría deteriorarlo. En este caso el aislamiento, como son cámaras de temperatura positiva, no llegaría a congelarse, pero sí que se condensaría incrustado en el propio aislamiento, lo cual pues haría que este se deteriorara con el tiempo. También después tendríamos el aislamiento y después tendríamos una barrera impermeable. La función de esta barrera impermeable es que cuando echemos la solera de hormigón en masa, esa humedad del hormigón no penetre en el aislamiento, ¿vale? Que igualmente lo podría deteriorar. Entonces, después tendríamos la solera de hormigón, que tendría un recubrimiento antideslizante y de fácil limpieza, ¿vale? Esto sería para cámaras de refrigerados. Vamos a ver ahora para cámaras de congelados y túneles de congelación. En este caso tenemos varios tipos. Como se nos puede congelar el suelo, entonces aquí lo que tenemos que tener, para que no se congele el suelo, lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con suelos ventilados. En ese caso tendríamos aquí bovedillas o bloques de hormigón, ¿vale? Para que el aire corra a través de estos huecos, ¿vale? A continuación tendríamos una pequeña solera de hormigón, sería esta. Después tendríamos la barrera antivapor, que es que tiene la misma función que hemos dicho anteriormente. Después tendríamos el aislamiento y después tendríamos una barrera impermeable, que es la misma función que hemos hablado en el caso anterior. Bien, pues esto sería el suelo para ventilado, pero podemos tener otro tipo, que serían suelos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de construcción que viene lo mismo que anteriormente. Aquí tenemos los bloques de hormigón o bovedillas. Aquí tenemos ya el hormigón, la barrera antivapor, que sería la 4. Después tenemos el aislamiento propiamente dicho. Después tenemos la barrera impermeabilizante y después tenemos la solera de hormigón armado también en masa, ¿vale? Tenemos que tener unos respiraderos o unas chimeneas, que le llaman, para que el aire circule a través de estos huecos, ¿vale? De esta manera evitamos que el suelo se congele. Esto también lo podemos hacer con casetones de polipropileno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían. Estos casetones encajan unos con otros, entonces se rellena todo el suelo de la cámara con casetones de este tipo.
De tal manera, después se le echa, tenemos el hormigón armado, vemos aquí la armadura, la ferralla, ¿vale? Y entonces el aire correría a través de estos huecos. De esta manera el suelo no se congelaría. También lo podemos tener calentar el suelo mediante la instalación de resistencias eléctricas en el interior de tubos metálicos para que puedan ser intercambiables, ¿vale? Para que en caso de que se rompa alguna, pues la pudiésemos reponer. También las hay que no están dentro de tubos metálicos, pero sí que hay que dejar en ese caso una de reserva, que no se utilizaría, solamente se utilizaría en el caso de que la que hemos puesto originalmente se rompiese. También tenemos calentamiento de la presolera mediante agua glicolada que se calentaría, por ejemplo, en una bomba de calor, lo que conocemos como aerotermia, ¿no? Con esto calentaríamos agua a través de una bomba de calor y ese agua circularía por un suelo radiante que estaría situado bajo la solera de hormigón. Bien. El montaje de los cerramientos en las cámaras, en este caso los cerramientos están fabricados con no poliuretano, sino podemos tener poliuretano o polisocianurato. Cuando es el suelo tenemos poliestireno extruido. Bien, entonces, en este caso el espesor tiene que ser entre 40 y 120 para camas de temperatura positiva y entre 120 y 240 para cámaras de congelación. De todas maneras, habría que hacer el cálculo para que nos dé un coeficiente de transmisión térmica inferior a 6 vatios metro cuadrado para cámaras de congelados, sería este caso, y 8 vatios metro cuadrado para cámaras de fresco, que sería este caso entre 40 y 120. La unión de estos paneles, de los cerramientos verticales, van machimbrados o doble machimbrados. La unión entre el suelo y esto se suele hacer, como hemos visto aquí anteriormente, ¿vale? Esto sería el panel, el cerramiento vertical. Y aquí tendríamos un murete de hormigón que lo que hace es que cuando las carretillas van por el interior de la cámara o incluso también por el exterior, se puede poner también por el exterior, no dañen el aislamiento del cerramiento vertical, sino que, digamos, en todo caso, que dañen este murete, ¿vale? Para que no se dañe el aislamiento. Aquí también, ya que lo tenemos, perdón, bien, aquí tenemos que tener una media caña de tal manera que se facilite la limpieza de la cámara. En la cámara no pueden quedar ni rincones ni esquinas, sino que tienen que quedar todo redondeado. Por eso se pone un aislamiento de PVC de media caña, de tal manera que esto quede redondeado y se facilite la limpieza. Igualmente se suele hacer en el techo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con las distintas partes. Esto sería una cámara para fresco, ya que no tenemos solera ventilada, ni tenemos resistencias. Aquí tenemos los muretes, que en este caso están hechos a cada uno de los lados. Bien, los cerramientos, en lo que se refiere a las puertas y elementos y accesorios de la cámara, las puertas pueden ser bien de corredera o bien pivotantes. Tienen que poder abrirse desde el interior, ¿vale? Para si una persona se queda encerrado, que pueda abrir desde el interior. Tenemos que tener como elementos de seguridad, si es una cámara de congelados, rodeando el marco de la puerta tenemos que tener una resistencia calefactora para que no se forme hielo y nos impida abrir la puerta. También tenemos que tener una válvula de equilibrado de presión, ya que cuando la cámara se cierra completamente, como es hermética prácticamente, entonces cuando el ambiente que hay dentro de la cámara baja de temperatura, evidentemente baja de volumen. Entonces, al bajar de volumen, se podría producir una depresión en la cámara, en el interior de la cámara, que podría incluso romper las paredes. En ese caso, por eso hay que poner esta válvula de equilibrado de presión. Esta válvula lo que hace es que igualar la presión entre el exterior y el interior, de
tal manera que cuando la densidad del ambiente exterior, del ambiente interior que hay en la cámara, cuando se enfría, no se produzcan esos abombamientos que se podrían producir en las paredes de la cámara. También tenemos que tener un hacha colocada al lado en la puerta para, en caso de que una persona no pueda abrir la puerta y se quede encerrada, pueda romper no la puerta, porque la puerta es lo que más resistencia ofrece, sino un panel adyacente a la puerta con un hacha. Entonces este hacha tiene que estar obligatoriamente al lado de la puerta de la cámara, lo cual no quiere decir que rompamos la puerta, sino habría que romper más bien un panel lateral. También tenemos que tener detectores de refrigerante para detectar una fuga de refrigerante. Estos detectores se pondrán en la parte de abajo principalmente porque normalmente el refrigerante pesa menos que el aire. Entonces el refrigerante pesa más que el aire, entonces se iría a la parte baja de la cámara. Entonces estos detectores tienen que colocarse en la parte baja de la cámara. También tenemos una alarma de hombre encerrado. Esta alarma tiene que tener batería para que en caso de que falle la corriente este sistema sigue funcionando y entonces la persona, si se queda encerrada, podría pulsar la seta de emergencia y sonaría una bocina, podría dar mensajes de aviso a un móvil o lo que sea para que para evitar que una persona se quede encerrada y pueda morir. Bien, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí y a continuación hablaríamos ya del montaje de lo que son los elementos de la instalación frigorífica propiamente dicha.